En el momento en el que Super Smash Bros. Ultimate fue anunciado, gran parte del internet perdió ya la cabeza. Yo perdí la cabeza y sí, lo acepto. Desde mis últimos 2 análisis de esta saga de videojuegos favorita, acerca de golpear a tus amigos con tus personajes de Nintendo y muchos otros invitados de otras compañías, muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo esta franquicia crece todavía más por cada anuncio que se haga. Y realmente no es para menos. Nintendo sabe cómo crear expectativas y cómo dar en todos los clavos llamados nostalgia. Pero, ¿por qué es esto? La gente explota por un juego que, si lo ves muy por encima y no te pones a analizar todos los detalles minúsculos pero muy efectivos que han hecho por cada una de las nuevas iteraciones de estas entregas, los juegos son prácticamente lo mismo. Se trata de golpear y sacar a los personajes de la pantalla, punto. Hasta el mismo Sakurai dijo este chiste en la presentación. Pero, ¿por qué es que la gente se apropió tanto una supuesta franquicia amigable ahora como una de las mayores franquicias de toda la historia de los videojuegos? Y más que eso, ¿cómo es que una franquicia amigable es uno de los centros principales de los torneos mundiales de videojuegos y ahora tiene cientos de páginas con tips y nuevas técnicas de juego y nuevas formas que van descubriendo los jugadores para ser todavía mejores en un mundo tan raro del crossover más importante de la historia? Lo que buscan los jugadores en todo esto de Super Smash Bros. Se puede resumir en una sola palabra: drama. Si ya son seguidores de este canal, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes. Y en segundo, ya saben que aquí tenemos un fuerte enfoque por analizar lo que hace bueno o malo ciertos juegos, desde su creación hasta su ejecución. Y Super Smash Bros. No es la excepción a nuestra búsqueda de más sentido en los videojuegos, en nuestras vidas y de nuestros trabajos dentro del desarrollo de videojuegos. Yo soy Champ. Y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y diseñar videojuegos. Como ya habíamos dicho, si tú estás dentro de la industria de los videojuegos o simplemente te encanta toda la cultura de estos dramas e interacciones con personajes ficticios que nos marcaron como personas a los que les llamamos videojuegos, suscríbete para esperar de todos los futuros videos. Super Smash Bros. Nunca ha sido siempre esta palabra, drama. Pero una de las grandes razones por las que muchos permanecemos jugando todo tipo de juegos es porque buscamos historias hasta en los lugares más inusuales. Super Smash Bros. Adquirió un muy extraño lugar en los torneos mundiales con Super Smash Bros. Melee, un juego con más de 15 años que es preferido por muchísimos otros más nuevos. Es decir, tenemos juegos en 4K ya para torneos, pero por culpa del Melee se necesitan todavía televisiones de proyección solo para poder jugar y organizar torneos con este. Todas esas veces que nosotros analizamos y vemos a los participantes, cuando vemos las grandes caídas y vemos cómo alguien en una pelea que ya se creía perdida retoma el liderazgo y gana milagrosamente en uno de los mejores torneos de la historia de los torneos, todo eso es una historia. No es una historia dentro de un juego como normalmente aquí decimos, pero es una historia alrededor de un juego. Y esa es la clave de Super Smash Bros. Sabemos que en el Brawl intentaron usar un modo historia dentro del juego, que sí fue interesante en algunos aspectos por ser muy únicos y en algunas otras cosas que nosotros no creíamos posible, pero tristemente no fue muy exitoso. Así que lo que hacen las historias de Smash importantes no son las que tiene dentro del mismo juego, sino son las historias que nosotros, los jugadores, creamos al jugar este juego. Super Smash Bros. Crea nostalgia y crea nuevos recuerdos que nos hacen querer ser nosotros los protagonistas de esta gran historia que se llama competencia accidental. Melee jamás fue diseñado para ser jugado a niveles profesionales en torneos oficiales. Mientras unos jugadores pasan años entrenando y encontrando las mejores formas de juego, los diseñadores de Melee solo habían pensado en un juego familiar para todos en el que simplemente podías jugar con uno de tus personajes favoritos de Nintendo. Pero estos queridos competidores encontraron la forma. Las reglas entre los mismos jugadores se fueron creando, al solo ser algunas pistas permitidas, al prohibir los ítems, al quitar todo lo que los mismos diseñadores habían creado para balancear el juego y ser un juego familiar. Es como si los mismos fans crearan un nuevo juego dentro de otro, como si le hubieran dado vida a algo que ni siquiera debió existir. Eso que se llama Super Smash Bros. Competitivo.
It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Si eres jugador competitivo de otros juegos de pelea, primeramente te saludo y te admiro porque neta eso lleva mucho trabajo. Y voy a estar casi seguro de que no aceptas tu Super Smash Bros. Como uno de los juegos principales de peleas en torneos, y eso es válido, porque nunca fue pensado en que este juego fuera competitivo. Pero a la gente le encantan los incomprendidos, los ñoños, los que son diferentes. Y Super Smash Bros. Es ese niño buleado por los demás juegos de peleas y que no lo aceptaban en su grupo. Y ahora es uno de los juegos con más donaciones que reciben para generar torneos oficiales. Y esto es porque los fans lucharon por eso, crearon drama sobre algo, crearon una historia. El cambio de toda esta competencia fue tan dramático que ahora la comunidad llama a estos tiempos como la era de oro de Smash. Estos descubrimientos que se siguen generando dentro de mecánicas de juegos que supuestamente eran irreversibles es lo que hace tan fascinante todos estos nuevos juegos de Smash que siguen saliendo. Traten de pensar por un momento, ¿por qué es que gran parte de la población en el mundo le fascinan los deportes? Por mucho tiempo yo no entendía cómo es que a mi familia o a muchos amigos les encanta ver cómo otras personas juegan a algo que ellos mismos podrían salir a jugar. Pero ¿por qué quisieran ver un partido de fútbol si yo puedo salir a jugar fútbol? Esa era mi pregunta principal. Se me hacía tonto simplemente quedarme sentado a ver otras personas y en la que yo no tengo absoluto control. Solo es ver y esperar a que un conjunto de personas que representan los mismos colores de mi equipo gane y ya. Pero después de ver mi primer torneo oficial de Super Smash Bros. En vivo, entendí por fin este punto. Comencé a emocionarme por algo que yo no tenía control, y eso era porque cada competencia era una nueva historia. Es porque descubres que algo que ya está tan establecido con las reglas de un Super Smash Bros. Pueden crear momentos impensables como jugador, ganando una pelea supuestamente ya perdida. Y eso es solamente un ejemplo, hay muchas más grandes historias dentro de los torneos. Super Smash Bros. Genera adrenalina al igual que los deportes, y por eso la gente lo ama. Déjame hacerte una pregunta. Imagina esto, un partido dentro del Mundial de Fútbol es exactamente lo mismo que un partido de cualquier liga de cualquier país del mundo. La respuesta obvia a esto sería, pues claro que no, champ, no manches, es el Mundial. Aunque técnicamente sí lo es y tiene las mismas reglas, tienen los mismos jugadores, juegan a veces en los mismos estadios y tienen la misma duración, no es lo mismo. Y esto es por el contexto en el que se juega. Se juega en un momento crucial de la historia y las repercusiones de ese partido son muchísimo más importantes para algunas personas que en cualquier otra fecha de la historia. Pues exactamente eso que genera el fútbol o cualquier otro deporte que me digas es lo mismo que accidentalmente creó Super Smash Bros. Creó una historia alrededor de un juego que hizo que hasta la misma franquicia cambiara. Es lo que hace que todos nosotros estemos esperando nuevos juegos, nuevos personajes, nuevas pistas, nuevo todo. En el fondo, sabremos que serán iguales, pero no en el contexto en el que estemos. Y esto que acabo de decir se resume en otra palabra: cultura. Según una de las definiciones de cultura de la Real Academia Española, cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Esto es a lo que voy. Super Smash Bros. Generó un nuevo modo de ver la competencia de juegos de una forma completamente accidental. Esto es algo que pocas franquicias, si no es que ninguna, han podido hacer. Realmente en toda la industria de los videojuegos, esto es lo que hace Smash tan grande. Esto es lo que sigue haciendo Smash relevante. Por cada vez que Sakurai trató de alejarse de esto tanto en Super Smash Bros. Brawl como en Super Smash Bros. De Wii U y 3DS, los fans regresaron a ser Smash competitivo. Y para sorpresa de nadie, Super Smash Bros. Ultimate está más enfocado en el modo competitivo, más que en el modo casual. El juego ahora tiene modo Battlefield y Omega en todas las pistas. Tiene todos los personajes que pedían todos los competidores. Tiene técnicas que solo eran usadas en Melee, el que comenzó toda esta revolución y todo este rompimiento de la industria. ¿Es nuevo? Sí, es una nueva experiencia, pero también es una forma de aceptar lo que los fans crearon. Los fans lograron contar una historia que era incontable. Lograron el surgimiento de un nuevo juego competitivo donde no había nada.
Super Smash Bros. Es y seguirá siendo el mejor accidente de la industria de los videojuegos. Un accidente que sigue rompiendo récords sobre todos los demás. Un accidente creado por gente como tú y yo, creado por fans. Un accidente que seguirá siendo parte de nuestra formación como jugadores. Un accidente que me enorgullece ser parte de él. Si te gustó este análisis sobre todo lo que nos ha dejado todas estas nuevas experiencias de Super Smash Bros. Y sobre todo lo que nos ha dejado tanto culturalmente como laboralmente, suscríbete a Plano de Juego para que junto conmigo sigamos mejorando y teniendo un punto más crítico y amplio de todo esto que nos encanta de los videojuegos. Y como saben, gente, muchísimas gracias por este nuevo video. Siempre traten de explorar, siempre traten de crear y siempre traten de ver más de lo que es obvio, por favor. Nos vemos en el próximo video. Paz a todos.